Bueno, vamos a dar inicio al webinar de recuperación de aprendizajes, acciones para fortalecer la lectura y la escritura. Hoy nuevamente nos acompaña Gina Catalina Loaiza, quien es la experta metodológica en relación a los temas de alfabetización para el departamento de Antioquia. Gina, bienvenida nuevamente a este espacio donde compartimos saberes y conocimiento de alfabetización inicial a los diferentes docentes del departamento y pues a todas las personas que nos acompañan. Bienvenida. Hola Lina, hola profes, docentes de Antioquia. Estamos muy felices y muy contentos de tenerlos hoy en este nuevo encuentro que ha venido a afianzar esos talleres que tuvimos en territorio en las diferentes subregiones del departamento y que de alguna manera nos invitan a pensar hoy cómo podemos recuperar aprendizajes cuando los niños se están quedando atrás. Entonces, ese es el objetivo de hoy, que fortalezcamos la comprensión y la capacidad para implementar acciones efectivas de recuperación de aprendizajes en lectura y escritura y que utilicemos tanto datos como estrategias basadas en evidencia. Y hoy vamos a explorar algunas herramientas y programas, entre ellos Aprendamos Todos a Leer, Dale y Calulu, como programas que nos van a permitir ayudar a la recuperación de aprendizajes. Entonces, hoy vamos a la primera parte, explorar por qué es importante recuperar aprendizajes, y en la segunda parte vamos a explorar los programas, recursos para recuperar. Entonces, ahorita que pues estamos aquí, que se están conectando, quisiera que nos fueran contestando en el chat cuántos niños y niñas tenemos hoy en nuestras aulas que no han aprendido a leer y a escribir. Que pongamos el número de niños y niñas que hoy tenemos en nuestras aulas que no han aprendido a leer y a escribir. Y ya en un ratico retomo con Lina para que nos cuente qué nos están escribiendo ustedes por allí. De nuevo darle la bienvenida. Hoy vamos a hablar de recuperación de aprendizajes y estamos muy felices que los maestros de todo el departamento se estén conectando. También nos pueden escribir de qué lugares, de qué instituciones nos acompañan el día de hoy. Entonces, Lina, vamos a arrancar con el primer segmento y profes, vamos a arrancar con el primer segmento que se llama ¿Por qué es importante recuperar aprendizajes? Y lo primero que vamos a traer aquí a colación son las cifras, porque las cifras y la evidencia, todo lo que hagamos en el aula hoy debe estar soportado en evidencia científica, eso le llamamos hoy educación basada en evidencia. Y hoy sabemos, gracias a la UNESCO 2025, quien conmemora año a año el Día de la Alfabetización, que aún tenemos en el planeta 739 millones de jóvenes y adultos que siguen sin lograr aprender a leer y escribir y no logran las competencias básicas de alfabetización. Sabemos que 4 de cada 10 niños y niñas no alcanzan el nivel mínimo de competencia lectora. Sabemos que 272 millones de niños y adolescentes tienen una situación aún más compleja porque están por fuera de la escuela en 2023 y eso implica que tienen menos probabilidades de aprender. También sabemos que siempre que un maestro se pare en el aula y llegue a acompañar niños en el proceso inicial, se va a encontrar con aproximadamente un 20% de niños que van a presentar diferentes dificultades aprender a leer y a escribir, entre ellas algunas auditivas, visuales, pero solo el 4% de ese 20% puede tener un diagnóstico de dislexia. Por eso es muy importante saber detectar las señales de riesgo para poder atender de forma temprana y ofrecer los apoyos necesarios para que los niños, ese 20% que va a ir quedándose relegado, sea cada vez menor. También sabemos que en tercero o quinto son los años donde más se identifican dificultades en la lectura. Y especialmente finalizando la primaria, pero esa detención ya es demasiado tarde, es decir, ya han pasado 3, 4 años en que los niños no han recibido los apoyos necesarios y lo que se ha ido es generando una brecha
que va a ser cada vez más difícil de salvar. Entonces, por eso es muy importante intervenciones tempranas desde el realidad. Nosotros tenemos una gran población indígena que de alguna manera aprende su lengua materna, pero que luego va a tener algunas dificultades con el español y aprender a leer y a escribir en la lengua vehicular. Entonces necesitamos también ofrecerle a aquellos niños una respuesta que les permita avanzar, consolidar su lengua materna, pero también aprender el español como lengua en la que prácticamente se plantean y se comunican todas las áreas del conocimiento. También tenemos que el 70% de los lectores que grado tenían un bajo promedio van a mantener esos resultados hasta el octavo grado. Y sabemos que los niños que en tercer grado tienen dificultades, lo van a mantener a lo largo de su escolaridad, de su trayectoria educativa. Es decir, ¿por qué es importante que los niños aprendan en el momento adecuado? Porque en muchas ocasiones la escuela no está preparada para brindarle las herramientas y devolverse a los aprendizajes que no logró. Entonces, nosotros podríamos resolver un asunto de deserción, salud mental, garantía e igualdad de oportunidades para minorías étnicas, pero también para niños que provienen de entornos desfavorecidos y lograr garantizar que puedan mantenerse a la escuela con aprendizaje, no matriculados sin aprender, sino insertos en la escuela, logrando aprender y logrando acceder al conocimiento. Lina, no sé si quieres contarnos, si hay alguna información, si los profes nos están contando cuántos niños tienen en este momento, que ya estamos a prácticamente 1 o 2 semanas de terminar el año escolar, cuántos niños tienen en sus aulas sin leer y escribir. Gina, no, te cuento que hasta el momento no tenemos participación de parte de los docentes. Vamos a repetir la pregunta a ver si nos cuentan entonces cómo están los niños en el aula en relación a la lectura y la escritura. Y pues participan en este encuentro y podamos entonces hacer este espacio mucho más dinámico de lo que ya Gina logra hacer. Listo, entonces,
Les pedimos entonces que nos cuenten en el chat cuántos niños tienen hoy en sus aulas sin aprender a leer y a escribir, y también que nos cuenten desde qué municipios y desde qué instituciones educativas se están conectando. Bueno, sumado a este panorama que ya sabemos que es mundial, de una tasa muy alta de personas sin estar alfabetizadas, que 4 de cada 10 niños no alcanzan la competencia lectora, se nos suma que en el 2019 en Antioquia se realizó una encuesta de calidad de vida en la que se logró establecer que 181.458 personas no sabían leer y escribir en el departamento. Miren la fecha de la encuesta, fue en 2019, un año antes de pandemia, entonces quizás esta cifra puede ser distinta hoy, pero lo que tenemos allí es que tenemos una gran proporción de personas en el departamento que no logra acceder a la cultura escrita, y de ellos el 1.11% son niños de entre 10 y 14 años, el 0.81% son jóvenes de 15 a 24 años, y tenemos un aumento dramático a 3.82 de personas de 15 o más años. ¿Esto qué significa en términos educativos? Que vemos cómo esa brecha inicial que está entre los 10 y los 14 años, en lugar de cerrarse por la escolaridad, por el acceso a educación, por la oportunidad de entrar al sistema educativo, en realidad no se traduce en ese cierre de brecha, sino que tenemos hoy que personas de 15 o más años, el 3.82, es decir, que casi que se duplica este porcentaje. ¿Eso qué quiere decir? Hay un concepto que utilizamos en educación que se llama el efecto Mateo. El efecto Mateo lo que nos dice es que esas dificultades iniciales, en lugar de cerrarse, por el contrario, tienden a acentuarse porque nuestros sistemas educativos no están, no tienen cómo ofrecer los apoyos necesarios para que esos rezagos iniciales se vayan cerrando. Entonces, hoy sabemos que en el departamento, en lugar de ir disminuyendo de analfabetismo, en las personas más adultas sigue acentuándose y sigue creciendo. Tenemos subregiones como Occidente, Norte, Bajo Cauca y Oriente, que son las subregiones que más personas reportan con bajos niveles de alfabetización, y como les decía, lo que evidencia estas cifras es el efecto Mateo. Y el efecto Mateo está basado en una cita bíblica que dice: porque al que tiene se le dará y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, incluso que tiene se le quitará. Y esto también, ¿qué significa? Significa que cuando un niño arranca con dificultades iniciales y otro niño no arranca con esas dificultades, viene con un mejor bagaje, viene con una mejor preparación de su casa, con unas experiencias ricas en calidad y cantidad con el lenguaje oral y escrito, llega con una mejor maleta a la escuela, y en esa trayectoria educativa él va a seguir avanzando, porque al que tiene se le dará y tendrá en abundancia, mientras que el que llegó con rezagos, con dificultades que se dieron ya desde su mismo hogar, desde su mismo entorno familiar, pues no van a ser posibles cerrarlas, y hasta lo que tiene incluso se le quitará. Entonces, esta es una muy buena forma de entender por qué es necesario garantizar aprendizajes en los primeros años y no esperar a que los pase el tiempo y que los niños van a aprender, porque no hay una forma certera de saber que los niños van a tener la oportunidad de aprender más adelante. Por eso el primer grado es decisivo para que los niños aprendan a dominar el sistema alfabético de que necesitamos atender de forma sistemática,
que ojalá pudiéramos tener intervenciones tempranas que hicieran que no tuviéramos la necesidad de recuperar, pero cuando ya hay brecha es necesario desplegar estrategias sistemáticas, estructuradas, explícitas que le ayuden a los niños a ponerse al día rápidamente sobre aquellos conocimientos que no lograron dominar. No sé, Lina, si tienes algo por allí, hay algún dato, los profes han empezado a participar. Nada, Gina, hoy los profes están muy silenciosos. Ok, listo. Entonces voy a continuar. Los invitamos a que nos escriban en el chat cuántos niños y niñas tienen hoy sin leer y escribir en sus aulas. A estos datos del analfabetismo en Antioquia sumamos que el año pasado la Gobernación de Antioquia, en alianza con el Banco Mundial, aplicó la prueba EGRA en 141 instituciones educativas del departamento, 71 municipios, 3.162 estudiantes de primer grado, 3.147 estudiantes del segundo grado, y lo que logramos identificar allí es que el 53% de los niños que están matriculados en primer grado en Antioquia necesita un refuerzo urgente para consolidar, para aprender cómo funciona el sistema alfabético de escritura. Tenemos un 27% de los niños que están en ese proceso y tenemos solamente un 20% que está dentro del estándar, dentro del conocimiento. En segundo grado la situación no es muy distinta, tenemos un 45% de niños que necesita un refuerzo, tenemos un 30% que está en proceso, pero tenemos un 25% que está dentro de los límites de ese aprendizaje. ¿Qué significa esto? Que en primer grado tenemos a más de la mitad de la población que requiere atención, que los niños que están en proceso necesitan estrategias sistémicas 3%, pero lo que nosotros queremos es que sea parte del 20%. Y vemos aquí que a pesar de que los niños han cursado un año más en el segundo grado, las cifras siguen siendo similares, es decir, escolaridad no es sinónimo de aprendizaje y eso tiene que ver con las estrategias, las formas en que enseñamos y los programas que utilizamos a la hora de enseñar a leer y a escribir. Entonces, EGRA nos ha marcado a nosotros en 2024 una situación de urgencia que debe atenderse lo más pronto posible con el apoyo y el dinamismo de los maestros de Antioquia para lograr ese cierre de brechas y que los niños de lugares de la ruralidad, de estudiantes que vienen de entornos más empobrecidos, puedan tener mayores probabilidades y posibilidades de aprendizaje. Entonces, Lina, no sé si han contestado. Bueno, Gina, te cuento que por acá el profesor Flores nos está solicitando que les compartamos la presentación a los correos. Les cuento. Mis compañeros están compartiendo el enlace de la asistencia en Facebook. Por favor, diligencien la asistencia. Al cierre de esta reunión, revisamos pues como algunos ajustes es necesario y mandamos toda la presentación y documentos propios de alfabetización a sus correos. Te cuento, Gina, que por acá Julieta Alzate de San Roque nos dice que tiene 25 niños, de los cuales todos leen, pero se les dificulta comprender lo que leen. Y también nos había escrito Flor Correa ya hace un ratico en la institución educativa rural San Rafael del municipio de Abeiba, Antioquia. Tiene 28 estudiantes desde preescolar a quinto y 4 de ellos, refiere Flor, se les dificulta el proceso de lectura. Ok, entonces tenemos, miren, allí un porcentaje de estudiantes que presentan dificultades. El de la primera profe dominan el sistema alfabético, pero están presentando problemas en la comprensión, mientras que los otros niños tienen algunas dificultades que la profe
Los estudiantes aprender habilidades fundamentales mediante estrategias basadas en evidencia. Es decir, que yo pueda establecer cuáles son los aprendizajes a partir de una evaluación, pueda identificar cuáles son las tareas que los estudiantes son capaces de llevar a cabo y cuáles no, y a partir de ahí yo pueda estructurar una estrategia que atienda a esas necesidades reales de los estudiantes. Entonces, ¿qué implica? Saber qué sabe hacer, qué no sabe hacer cada estudiante, de esas habilidades que el estudiante no sabe hacer, cuáles son fundamentales para o iniciales para que se pueda crear una progresión de lo más sencillo a lo más complejo. Entonces, si el estudiante no decodifica, yo necesito identificar si la dificultad está con la conciencia fonológica o está en el principio alfabético o si es de fluidez para poder lograr ayudar a los niños. Entonces, esa identificación va a ser fundamental para que esa intervención en realidad sea efectiva. Porque yo, ¿para qué me devuelvo? Bueno, entonces me devuelvo a los contenidos del primer semestre. Me estoy devolviendo a contenidos, no a habilidades. Entonces, el devolverme a contenidos no me va a garantizar que los niños aprendan. Yo lo que necesito hacer inicialmente es identificar qué saben hacer los niños, qué no saben, cómo esas habilidades, cuál es más básica y cuál es más compleja para ir desarrollando actividades que me permitan fortalecer las básicas para poder dominar las más complejas. Entonces, ¿qué nos dice como algunos aspectos o características de la recuperación de aprendizajes? Como les digo, debe estar basada en datos. Yo necesito hacer una evaluación diagnóstica breve, pero rigurosa, que me ayude a identificar cuáles tareas logra dominar el niño y cuáles no. Esa enseñanza que voy a impartir después de detectar cuáles son los niños que requieren mayor apoyo y requieren mayores oportunidades de práctica, debe ser una instrucción explícita. Yo no puedo, entonces, si no sabe leer algunas palabras, ¿para qué le voy a poner a leer palabras? Me tengo que devolver a trabajar la conciencia fonológica. Entonces, casa tiene 4 sonidos, a, dime cuál es el primer sonido, dime cuál es el último. Ahora, dime, el primer sonido es k. Ah, ¿con cuál letra se representa? Ah, con esta. Listo, entonces así nos devolvemos a esas habilidades, pero necesita de un maestro que enseñe, tenga rutinas claras, muestre el paso a paso y genere secuencias desde lo más simple a lo más complejo. Necesitamos también que esa recuperación de aprendizaje sea flexible y diferenciada, es decir, que pueda impartirse en pequeños grupos según perfiles de desempeño. Entonces yo tengo un grupo de 4 niños que se les dificulta la decodificación, pero tengo 5 niños que se les dificulta la comprensión. Entonces yo hago agrupaciones para que haya en cierta medida personalización en el trabajo con los niños, pero también que busque atender las necesidades de este grupo, porque si junto al grupo completo no voy a poder ayudarlos a que logren dominar esas habilidades que se les están volviendo un obstáculo. Entonces, por eso necesitamos generar agrupaciones, pequeños grupos, y esos pequeños grupos deben tener una característica particular y es que deben compartir perfiles de desempeño. También entonces esta recuperación de aprendizajes debe ser priorizada, es decir, necesito identificar cuáles son los aprendizajes esenciales que me van a desbloquear otros. Entonces, yo digo, el niño lee muy lento, pero en realidad el niño domina la conciencia fonológica, domina el principio alfabético y está leyendo algunas palabras, o en realidad no lo está haciendo y me tengo que devolver allá. O el niño no está comprendiendo y en realidad activé saberes previos,
estamos trabajando con algunos recursos o estrategias como la anticipación, el parafraseo, vincular con cosas que los niños conozcan. Entonces yo necesito revisar lo que el niño no sabe hacer para identificar cuáles son las habilidades que debo desarrollar de forma secuencial y progresiva. ¿Qué se necesita también para lograr la recuperación de aprendizajes? Que ese acompañamiento sea frecuente e intensivo. De nada sirve citar a los niños cada 15 días si tienen rezagos graves, si los cito cada 15 días. Necesito, por el contrario, hacer sesiones semanales de 20, 25 minutos que me permitan abrir oportunidades para que el niño practique, para que el niño comprenda cómo funciona el sistema alfabético y que pueda hacerlo en compañía de pares y con la tutoría y enseñanza explícita del maestro. Y necesitamos que esa recuperación sea acelerada. ¿Por qué? Porque pues no nos podemos quedar recuperando el año lectivo. Necesitamos desarrollar una estrategia que me permita nivelar a los niños, ponerlos en un nivel de aprendizaje similar para poder seguir trabajando en el aula con todo el grupo, garantizando así que el desarrollo y el trabajo de los estudiantes. Y finalmente también debe ser una estrategia que tenga un monitoreo. Entonces yo necesito evaluar cada semana, cada 2 semanas, cuáles de esas tareas que el niño no hacía, ahora sí las está haciendo a través de ejercicios prácticos, a través de la observación, listas de cotejos, grabaciones de lectura, porque esto es lo que me va a permitir entender si el niño sigue necesitando esta estrategia de recuperación o si ya puede estar simplemente con la atención y la enseñanza que se imparte al grupo general en el aula normal. ¿Qué nos dice la UNESCO sobre la recuperación de aprendizajes? Que necesitamos, como ya lo dijimos, evaluar qué competencias y conocimientos presentan mayores dificultades en relación con el currículo. Entonces yo necesito identificar qué dice el currículo de primer grado en Colombia, que para nuestro caso serían los derechos básicos de aprendizaje o las mallas de aprendizaje publicadas en 2017, y a partir de ahí lograr identificar qué hacen y qué no hacen los niños para el primer grado, para el segundo o para el tercer grado. Adaptar la enseñanza a las necesidades de cada estudiante, condensar el currículo para centrarse en las competencias esenciales. Y esto es un punto muy clave, porque a veces hay un afán por cumplir todos los contenidos y temáticas del currículo, pero lo que implica la recuperación de aprendizajes es centrarnos en las dificultades reales del estudiante y ofrecerle habilidades básicas y esenciales para que logre responder a ellas. No necesita un montón de temáticas, necesita centrarse en las tareas que no sabe hacer. También entonces esta recuperación de aprendizaje significa que los profesores reciban formación, que conozcan estrategias de aprendizaje, evaluación y desarrollen competencias digitales para que puedan también acompañar a los estudiantes, no solamente de manera presencial, sino de forma remota a través de algunas estrategias que se llaman tutorías o tutorías digitales que se pueden desarrollar por teléfono o por reuniones virtuales. Y finalmente la UNESCO nos dice que al hacer un programa de recuperación de aprendizajes también debemos garantizar un ambiente de interacción saludable, respetuoso, en el que los niños se sientan confiados para mostrar las dificultades y lo vean como un espacio de aprendizaje, no como etiqueta ni como un espacio de castigo, sino como un espacio donde yo voy a poder practicar y poner en juego lo que estoy aprendiendo. Entonces, Lina, no sé si tienes algún comentario por allí. Gina, te cuento que varios
docentes me han solicitado que les ayude pues como con la conexión. Nosotros estamos verificando, no tenemos problemas en la conectividad en este momento. Les pediría yo a estos profes que si pueden revisar su internet, salirse de Facebook y volver a entrar al enlace para que se ajusten como sus dificultades de conectividad. Por el Ok, momento no más, Gina. ok, Lina. Entonces, como vimos, tanto en la definición de qué es recuperación y de las características de la recuperación que también la UNESCO nos plantea, es la necesidad de evaluar, de desarrollar una evaluación sistemática, corta, que me permita identificar cuáles habilidades dominan y cuáles no. Entonces, aquí traemos algunos ejemplos de tareas de unas evaluaciones estandarizadas eh, para diferentes grados. Entonces, en este caso, esta es la de indicadores de progreso de aprendizaje de lectura, que se llama IPAL. Está publicada en un libro del profesor Juan Eugenio Jiménez del 2019, y esta prueba lo que nos plantea es que a los 5 años, es decir, cuando los niños están en transición, yo debería realizar ejercicios que me permitan identificar si los niños han desarrollado el conocimiento alfabético, es decir, si los niños de 5 años conocen el nombre y el sonido de las letras. Saber identificar el nombre y el sonido de las letras me va a permitir entender a mí en qué punto de ese aprendizaje están. Entonces, si ya dominan esto, no necesito devolverme a ese conocimiento para remediar. Necesito también identificar el nivel de conciencia fonológica. Entonces, ustedes saben que la conciencia fonológica tiene 4 niveles: el léxico, el silábico, el intrasilábico y el fonémico. Por lo general, decimos que el fonémico es el nivel más predeterminante para el aprendizaje, más importante para el aprendizaje de la lectura. Entonces necesitamos identificar qué tanto dominan los niños la conciencia fonémica, que es la capacidad de contar, identificar y manipular sonidos individuales del habla. En este caso, una de las tareas es aislar el primer segmento fonológico de las palabras. Entonces, ¿cuál es el primer sonido de casa? ¿Cuál es el primer sonido de moto? ¿Cuál es el primer sonido de mano? Esa sería una de las tareas. También tendríamos entonces que los niños lograr identificar el vocabulario expresivo y receptivo a partir de unos ejercicios con adivinanzas. También se pide que podríamos identificar a los 5 años conocimientos acerca del lenguaje escrito. Entonces, si el niño sabe que es un título, que el lenguaje oral se representa con el lenguaje escrito, que hay espacios entre palabras, que acá inicia una palabra y acá termina una palabra, que hay títulos, autores, que los textos se diferencian de los números, que los números, que las imágenes se diferencian de los textos. Entonces, todos estos ejercicios podríamos hacerlos para identificar en qué punto de partida están los niños de 5 años. En esta prueba nos dicen que para el primer grado, pues también deberíamos rastrear el conocimiento alfabético, es decir, si los niños conocen el nombre de todas las letras y el sonido de esas letras. En conciencia fonológica, ya no solamente identificar el sonido final, sino que sean capaces de segmentar. Es decir, que un niño tú le digas, dime los sonidos de casa, entonces que él sea capaz de decirte a, a. También entonces los conocimientos acerca del lenguaje escrito, que tiene que ver con los conceptos de impresión, pero aquí también se evaluaría las reglas de correspondencia grafema-fonema, es decir, que el niño sepa que cuando viene con A, O y U, se representa con la letra C, pero este tipo de conocimiento lo podemos evaluar tanto con la lectura y escritura de palabras como de pseudopalabras o palabras inventadas. También entonces podríamos evaluar en el primer grado la fluidez en la lectura oral. Le das un pasaje, unas palabras, unas oraciones o un texto corto y logras identificar cuántas palabras lee por minuto, y de esas palabras cuáles lee de forma incorrecta y cuáles son los tipos de errores que comete.
si adiciona, omite, invierte o sustituye sonidos de la cadena de la palabra. Y también podrías trabajar unos ejercicios de comprensión lectora a partir de esa fluidez de la lectura. Para el segundo grado, volvemos al conocimiento alfabético, nombre de letras, sonido de letras, conciencia fonológica, tareas de segmentación. Volvemos a repetir si los estudiantes dominan las reglas de correspondencia grafema-fonema, fluidez oral. Aquí se le agrega un elemento adicional que es la prosodia, es decir, que el niño ya en segundo grado no esté leyendo así de corrido como un loquito, sino que ya esté haciendo pausas, haciendo fraseos adecuados para darle sentido al texto y agregar algunos elementos de comprensión de lectura. Entonces, esta prueba me permitiría a mí identificar a grandes rasgos en qué punto del aprendizaje están los niños. Mientras que el mismo autor, para evaluar la escritura, nos plantea otra prueba que se llama Indicadores de Progreso de Aprendizaje en Escritura IPAE, y nos dice, bueno, podemos poner una tarea de copia de letras del alfabeto para verificar si los estudiantes dominan y han adquirido los patrones motores de las letras. También le podemos pedir que pase de mayúscula a minúscula para saber si conoce la escritura de las letras en ambas formas. También le podríamos decir que copia palabras para identificar si han adquirido los patrones motores, y las palabras van a arrancar desde palabras monosílabas hasta palabras mucho más largas, con estructuras silábicas desde las más sencillas a las más complejas. También podemos hacer un dictado de letras para identificar si ya conocen las letras, dictado de palabras con ortografía arbitraria, es decir, palabras que necesiten que se puedan escribir siguiendo la relación sonido-letra, pero también las que vienen regladas, como el uso de la B y la V, el uso de la H, la G y la J, la Z y la C. También entonces tenemos que le podemos hacer dictado con palabras regladas y con esto lograr identificar en qué punto del dominio de la escritura. Adicionalmente podríamos agregar completar oraciones, escribir oraciones, agregar, hacer un texto corto, un relato personal que hace que los niños tengan menos posibilidades de fallar, porque si tú le dices escribe lo que hiciste ayer, pues él va a recordar más fácil a tener que buscar en la imaginación qué voy a hacer. Entonces puede ser un relato personal que te permita identificar aspectos de la caligrafía, de la ortografía, de la capacidad para mantener una tipología textual, un inicio, un desarrollo, un final, la claridad, legibilidad del trazo. Y como les contábamos, también EGRA se puede constituir en una herramienta, o las tareas que EGRA plantea, una herramienta para, como punto de partida para esa evaluación. Entonces, EGRA tiene 8 tareas distintas, cada tarea me permite identificar algo distinto. Por ejemplo, le entregas una tabla con letras en mayúscula y en minúscula y dígrafos, y le dices al niño que nombre las letras en orden, las letras están en orden aleatorio porque la mayoría de los niños se aprenden las letras en el orden alfabético, entonces no funcionaría tanto. Entonces le pides al niño que te diga el nombre de las letras y esto te va a permitir saber qué tanto las conocen, si logran distinguirlas en mayúscula y en minúscula. También le puedes decir que te diga el sonido de las letras, y este es un conocimiento fonémico que va a ser esencial para luego establecer el principio alfabético. Luego puedes entonces pedirle al niño que identifique sonidos iniciales, cuáles de las siguientes palabras inician con un sonido diferente.
También puedes pedirle que lea algunas palabras frecuentes y de uso común, y eso lo que te va a permitir entender es si está leyendo algunas palabras a través de la ruta léxica, por memorización, por contacto con ellas, pero también en la quinta tarea le puedes pedir que lea palabras sin sentido o pseudopalabras o palabras inventadas, y esto lo que te va a permitir identificar es si en realidad domina las correspondencias entre el sonido y la letra y no está memorizando esas palabras. Luego, el niño lee un texto breve y responde preguntas, y acá puedes establecer tanto la fluidez, velocidad y precisión como la comprensión literal o inferencial. También puedes leerle un texto corto y que el niño responda preguntas, y ahí vas a lograr identificar si tiene comprensión oral, si tiene vocabulario, profundidad en vocabulario, variabilidad en el vocabulario. Y finalmente puedes hacerle el dictado de una oración para identificar tanto el dominio de aspectos ortográficos como de las correspondencias entre sonidos y letras, y si está segmentando las palabras de forma adecuada. Entonces, estas evaluaciones no es como que ustedes tengan que hacerlas o que nosotros estemos queriendo decir, no, es que yo tengo que ir a hacer EGRA, no. Es para que ustedes vean que las tareas que pedimos para desarrollar una evaluación me van a permitir identificar en qué punto del dominio del sistema alfabético están los niños. ¿Qué necesitamos entonces tener en cuenta cuando vamos a enseñar? Que cuando yo voy a retomar esos aprendizajes básicos, necesito hacer que una tarea compleja se divida en tareas más sencillas. Entonces, yo, para que el niño pueda leer un texto, necesito enseñarle la correspondencia, a decodificar palabras monosílabas, luego bisílabas, luego más largas, hasta que pueda leer un texto completo, una frase, una oración. Es decir, necesito irme a la unidad mínima para poder llegar al texto, que es el objetivo final de cualquier intervención. Necesito brindar andamiaje. ¿Cómo sí que andamiaje? Pues claro, es que hay tareas muy difíciles y necesito al principio brindarle mucho apoyo a los niños, y luego voy retirando esos andamiajes para que él pueda lograr autonomía. Entonces, por ejemplo, un andamiaje alto: segmentar palabras en sonidos usando articulemas y luego escribirlas. Segmentar en sonidos usando fichas o imanes y luego escribirlas. Y miren, segmentar palabras en sus sonidos sin apoyo y luego escribirlas. Acá teníamos imágenes de apoyo, acá ya solo teníamos las fichas y acá ya no tenemos apoyo. Necesitamos también que mientras estemos enseñando ofrezcamos realimentación de calidad que le permita a los estudiantes identificar qué es lo que no están haciendo bien. Por ejemplo, le dictan la palabra cama o él tiene que escribir la palabra cama. Entonces la escribe mal. Entonces vamos a practicar esta palabra. Recuerda, la letra C suena K cuando va antes de A o U. Ahora léela de nuevo pensando en esta regla. Luego, necesitamos aumentar las oportunidades de práctica. Modelar 3 veces, entonces esta es la A, suena A, la utilizamos así en minúscula, así en mayúscula, volver a presentarle de ser necesario la correspondencia, abrir numerosos espacios de práctica, revisar los errores, por ejemplo en el dictado, y luego practicar de nuevo las palabras mal leídas o mal escritas. ¿Cómo modificar la intervención? Entonces, si vos venís trabajando con un programa, por ejemplo, Aprendamos Todos a Leer, y venís enseñándole a los niños los sonidos semanalmente, y los niños vienen mejorando sesión a sesión, mantenemos la actividad igual. Si mejora por un tiempo, pero luego se estanca, aumentamos la dificultad y enfocamos la práctica en tareas más complejas. Si progresa lentamente, ofrecemos más práctica, corregimos con frecuencia y le damos explicaciones más específicas.
y podemos aumentar el número de sesiones. Si el estudiante en definitiva no está progresando, necesitamos cambiar el tipo de intervención, dar más apoyo verbal y visual, lo que veíamos de los andamiajes, y empezar con tareas fáciles antes de pasar a tareas más difíciles. Entonces, Lina, si tienes algún comentario hasta aquí. Hola Gina, no hay comentarios en este momento. Ok. Entonces, profes, voy a lanzarles esta pregunta y espero que participen activamente. ¿Qué estrategia despliegan cuando notan que sus estudiantes se están rezagando, que no están aprendiendo lo que ustedes les están enseñando y se están quedando atrás en relación a sus pares? Entonces, por acá recordemos qué estrategia utilizan cuando los niños se están rezagando. Entonces, en este momento vamos para la segunda parte del encuentro y vamos a abordar algunos programas y recursos sugeridos para la recuperación de aprendizajes. En primer lugar, les vamos a hablar de Aprendamos Todos a Leer. Aprendamos Todos a Leer es un programa del Banco Interamericano de Desarrollo y de la Fundación Lúcer que tiene materiales para transición, primero, segundo y tercero. Pero cuando los niños no logran aprender siguiendo los materiales, el banco creó una propuesta de recuperación de aprendizajes que se encuentra disponible en Internet. Ese material, Lina puede compartírselos al igual que la presentación. ¿Cuál es el enfoque del material? El enfoque del material busca la enseñanza explícita, sistemática, estructurada de la lectura y la escritura en niños que por diversas razones no han logrado aprender a leer y a escribir. ¿Qué materiales tenemos en este programa? Tenemos 3 libros de lectura que son para los niños, pero esos libros de lectura están divididos por etapas. En etapa previa están los niños que tienen habilidades más incipientes de la lectura y la escritura. En etapa inicial, niños que están como en proceso de aprendizaje, y en la etapa de consolidación, niños que requieren más oportunidades de práctica. Entonces, por eso entrarían al programa, porque o leen muy lento, leen sin fluidez, pero ya dominan el sistema alfabético. Entonces, lo primero que debemos entender es que hay 3 niveles y hay unos libros de lectura para esos 3 niveles. Y tenemos 3 guías del docente que me permiten a mí guiar y trabajar con los estudiantes a partir del nivel en el que se encuentre el niño. Todos estos materiales son gratuitos, abiertos, se pueden descargar de internet y pueden imprimirlos porque tiene una licencia abierta que es para uso pedagógico. También entonces sabemos que este material que busca que se hagan tutorías fuera del aula, es decir, que la remediación o la recuperación de aprendizajes ocurra fuera del aula, que esos espacios de tutoría estén conformados entre 6 a 8 estudiantes. No se recomiendan más estudiantes porque entonces no habría un nivel de personalización en los aprendizajes. Esta remediación busca desarrollarse en 14 semanas. Cada semana puede durar cada sesión puede durar entre 20 y 30 minutos y cada semana se deben desarrollar 3 encuentros. ¿Para qué? Para cumplir con esa idea de que sea intensiva, pero que sea rápida la respuesta que tenemos para los estudiantes. Hay una evaluación en la semana 7 y en la semana 14 para hacer el monitoreo de los aprendizajes. En la guía del maestro ustedes van a encontrar una rúbrica que les va a permitir entender cuáles son las características de los estudiantes que deben estar en cada uno de los niveles y poder así organizar los grupos de tutoría. También ahí se sugiere realizar una prueba diagnóstica en la que se identifique el conocimiento de las letras y sus sonidos, si codifica y decodifica palabras bisílabas e inventadas,
También que sea capaz de leer cuántas palabras es capaz de leer en un minuto y qué tanto está comprendiendo lo que lee. Entonces, estos serían como los elementos que se tendrían en cuenta para establecer los 3 niveles. Luego, como les decía, cada nivel tiene, tiene 2 evaluaciones. Oh, mi Dios. Listo. Listo, tiene 2 niveles. Y en esta otra propuesta es la propuesta DALE. Pero antes de presentársela, yo quisiera que Lina me contara si los profes han escrito algo sobre las estrategias que utilizan para el cierre de brechas cuando identifican que sus estudiantes están quedando rezagados. Hola Gina, no, te cuento que nuestros profes hoy están muy interesados en que compartamos la presentación. Les recuerdo que para que eso sea posible es necesario que diligencien el enlace de asistencia que se está compartiendo desde el Facebook. Entonces, diligencien por favor la asistencia y ahí les estaré enviando la presentación. Por el momento no hay pues como más participaciones. Ok, Le damos Lina, entonces, continuidad entonces a la intervención de Gina. bueno, contarte que este es el segundo programa, es un programa formulado por una profesora argentina que se llama Beatriz Diu, se llama La Propuesta de Ale. En este código QR van ustedes a poder, o dando clic sobre la palabra propuesta de Ale, van a poder llegar a la página de este programa que tiene como objetivo enseñar a leer y a escribir a niños en contextos de pobreza, es decir, quienes menos oportunidades tienen de aprender y que se están quedando rezagados y no están avanzando al ritmo de sus pares. ¿Qué propone esta propuesta? Realizar entre 2 o 3 encuentros a la semana. Esos encuentros aquí son un poquito más estrictos, deben ser individuales o en grupos pequeños que no superen los 3 niños y que esos 3 niños tengan el mismo nivel de conocimiento. El tiempo que se debe dedicar a cada sesión es de 25 minutos y algunas de las actividades que hay allí inician con una conversación tranquila sobre lo que sucedió, lo que hizo ayer, luego juegan con los sonidos para trabajar todo el tema de conciencia fonológica, leen y escriben textos y palabras y van avanzando también por niveles. La prueba que ellos plantean para hacer la distribución por niveles es un dictado de palabras que ustedes las ven aquí. Si los niños omiten algunas letras, entran en un nivel. Si los niños logran escribirlas, pero tienen dificultades con otro tipo de palabras, entran al segundo nivel y si cometen errores, son asignados finalmente al tercer nivel, pero aquí están como las categorías de palabras. Ellos plantean que puede ser que haya niños que escriban todas las palabras bien, pero que sabemos que pueden necesitar mejorar la fluidez, automatizar todas las habilidades de lectura, entonces pueden entrar al componente y al programa, pero ya no en el nivel 1 ni en el nivel 2, sino en el nivel 3, donde tienen mejores habilidades. Estas son unas de las particularidades de cómo se agrupan los estudiantes. Los niños que no pueden escribir palabras sencillas en forma completa entran en el nivel 1. Los niños que pueden escribir en forma independiente y completa palabras cortas de 2 sílabas con estructura silábica simple, pero que presentan algunas dificultades con una estructura silábica consonante vocal consonante. Y en el nivel 3 estarían los niños que pueden escribir en forma completa las palabras con sílabas de estructura con consonante, vocal consonante, pero que tienen dificultades con otros grupos consonánticos, como en palabras como tigre, brisa o tren. Este programa tiene también unos materiales que ustedes pueden descargar de la página de DALE. Tiene la guía para educadores, un libro de historias y juegos para los niños del nivel 2, tiene un cuadernillo de juegos para el nivel 1 y 2 y tiene un cuadernillo para los alumnos para cada nivel. Los materiales son muy sencillos, no son así full color porque lo que se busca es que sea costo efectivo.
Estos son como los materiales que tiene. Y ahora les cuento que este es el tercer programa que les sugerimos. Calulu es un programa desarrollado por una institución francesa que tiene un enfoque 100% fonético, es decir, ¿cuál es el alcance de Calulu? Lograr que los niños logren dominar el sistema alfabético. Es decir, cuando yo tengo un niño que no logra leer ninguna palabra, no sabe cómo suena la S y que acá dice sapo y no sabe de alguna manera ensamblar los sonidos para leer palabras, Calulu se convierte en un programa que le va a permitir al maestro abordar de forma rápida. Se espera que en 19 semanas los estudiantes logren dominar el sistema alfabético, tienen algunas actividades de comprensión y de vocabulario, pero específicamente se centran en que el niño aprenda las correspondencias, 2 correspondencias a la semana para que puedan aprender. Aquí va, en esta diapositiva, para los que están muy interesados en la diapositiva, al hacer clic en Calulu pueden ingresar a la página donde están los materiales, porque estos programas todos son abiertos, no tienes que pagar por ellos. Y en el QR también lo vas a encontrar. Y acá en este icono de video van a encontrar una charla que hizo la creadora de Calulu hace pocos días para el Día de la Alfabetización para Colombia, explicando cómo se usa, qué materiales hay y cómo funciona este programa de enfoque 100% fonético que le va a permitir a los maestros que los niños en aproximadamente 19 semanas dominen las correspondencias entre los sonidos y las letras. ¿Qué materiales y recursos tiene Calulu? En ese enlace donde yo les planteé aquí en la diapositiva anterior, van a encontrar la guía pedagógica, que es un documento donde el maestro va a encontrar cómo se implementa el material, cómo se presenta el sonido, cómo se presenta la letra y cómo se le plantean a los estudiantes los ejercicios de práctica, cómo se usan y en qué momento se incorporan los juegos. También tienen 3 libros de aprendizaje que son para los niños, 2 libros donde los niños están practicando las correspondencias y un libro, y el tercer libro es un libro de lecturas. Tienen una aplicación digital que se puede descargar en celular, es un videojuego donde los niños pueden practicar de manera lúdica y personalizada estas correspondencias. También hay un bingo y unos naipes educativos que sirven para ludificar toda esta propuesta en la que básicamente el estudiante va a lograr en 19 semanas aprender a dominar las correspondencias entre los sonidos y las letras, que es un aprendizaje esencial para aprender a leer y a escribir en español. Y finalmente vamos a ir por otras herramientas. Esta de la Profe Azul y Leo son 2 herramientas creadas por el Banco Interamericano para acompañar a los maestros en el proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura. Son 2 chatbooks. ¿Eso qué significa? Que yo al abrir Leo o al abrir la Profe Azul en WhatsApp, voy a tener la oportunidad de resolver dudas específicas sobre la metodología de Aprendamos a Leer, pero de Aprendamos Todos a Leer, pero en realidad te puede resolver cualquier duda sobre alfabetización, te puede compartir definiciones, bueno, ¿qué es eso de la conciencia fonológica? ¿Cuáles son los niveles? ¿Qué es eso del principio alfabético? También te puede dar recomendaciones de actividades, entonces tú le puedes preguntar, bueno, profe Azul, ¿me podría usted dar una recomendación de actividad para un niño que todavía no domina las correspondencias o que se le está dificultando comprender lo que lee? Y también les puede sugerir recursos y materiales. ¿Cuál es la clave para interactuar con estos chatbots? La clave es hacerle un muy buen prompt, hacerle una muy buena pregunta, hacerle una muy buena solicitud. Entonces, para ello, yo necesito siempre agregar en qué grado está el niño. Entonces, necesito una estrategia para mis niños de transición
que cuando se les lee no comprenden o no establecen inferencias o predicciones cuando les leo en voz alta. ¿Cuál es la habilidad que necesito desarrollar? Entonces, para eso necesitamos entender que la lectura está compuesta por la conciencia fonológica, el principio alfabético, la fluidez, el vocabulario, la comprensión, y que la escritura está compuesta por la caligrafía, la ortografía, la planeación, la textualización y la revisión, porque tener en cuenta cuáles son las habilidades específicas es lo que me va a permitir tener una mejor respuesta. Entonces yo tengo un estudiante que tiene dificultades eh, en entender palabras o en comprender la diferencia entre un prefijo o comprender cómo cambia el significado con un prefijo, pues entonces puedo hacer mejores preguntas. Además de eso, si ustedes les plantean que esa actividad que le puede sugerir promueva la enseñanza explícita, sistemática y estructurada, siempre les va a presentar andamiajes. Entonces, ¿qué hace usted en el aula? ¿Cómo agrupa a los niños? ¿Qué actividades puede ponerle en pequeños grupos o en parejas? ¿Y qué actividades va a proponerles de forma individual para lograr así crear un acompañamiento que va desde un apoyo muy protagónico del maestro hasta el trabajo autónomo del estudiante? Y también entonces deberíamos agregar o contrapreguntar a estas dos herramientas qué tipo de evaluación o cómo podemos hacer seguimiento a los aprendizajes de los niños. Entonces, acá, cuando a ustedes les llegue la presentación, van a encontrar los QRs y los enlaces a ambos. Leo funciona en internet, en una página web, mientras que la profe Azul funciona en el chat de WhatsApp. ¿Esto qué significa? Pues que yo puedo interactuar, estoy en la escuela, se me presenta una dificultad, necesito abrir más espacios de apoyo, intensificar la práctica, pues exploro alguna de las dos herramientas que pueda tener a mano. Lina, hasta aquí comentarios, preguntas. Gina, hola. Te cuento que nos escribieron del Urabá, específicamente de la institución educativa San Juan de Urabá. Y nos cuenta Emer que en la institución educativa realizaron pruebas de fluidez y comprensión lectora y que lo que lograron identificar a través de las pruebas es que los niños están en nivel de lectura bajo, calidad y comprensión lectora. Me imagino que también bajo, ¿no es cierto? Bueno, es como un aporte que nos evidencia que a través de las pruebas podemos identificar cómo están nuestros estudiantes en lectura y escritura, pero a partir de esas pruebas tomar una ruta de intervención y acompañamiento. Claro que sí, Lina, eso es no necesitamos sobrediagnosticar, necesitamos actuar a partir de los datos que recogemos. Y finalmente, Lina, ya estamos llegando como a la parte final de esta conversación. Quería contarles que este es una aplicación de Google que está en formato beta, es decir, que todavía está en prueba, pero va a permitir que los niños puedan practicar la lectura en voz alta con un apoyo de la inteligencia artificial. Entonces, al abrir esta aplicación, usted crea un perfil, ya sea para su niño o crea un grupo de lectura y comparte ese enlace con los padres de familia de sus estudiantes y al crear este grupo de lectura, a usted le van a llegar informes de lo que los niños están leyendo. ¿Cuál es el propósito de esta aplicación? Que los niños lean por fuera del aula 10 minutos diarios para mejorar su nivel de fluidez. Entonces, la inteligencia artificial está acompañando al niño, le dice arranca a leer, si el niño se equivoca, la inteligencia artificial le dice que vuelva y lea, que vuelva y lo haga. A veces ella, como saben, la inteligencia artificial tiende a ser complaciente, entonces a veces no identifica todos los errores, por eso también es un beta, pero es una muy buena herramienta para hacer rastreo y para que podamos
acompañar a nuestros niños con una herramienta que le permite leer fuera del aula con el apoyo de las familias. Esta también es otra herramienta que les sugiero descargar en su celular, se llama Primero Lee, es una aplicación chilena que podemos sugerirle a las familias que descarguen en sus celulares, en la medida pues de lo posible. Ahí ustedes van a encontrar, cuando abren la aplicación, van a encontrar como cuatro ventanas o cuatro posibilidades. Uno es un repaso por las letras, la lectura de palabras, siguiendo como un cronómetro, entre la letra va cayendo, el niño la lee y tiene que escoger la imagen que se relaciona con la palabra que está leyendo. También hay uno de jugando con los sonidos para trabajar todo el tema de sonido inicial, sonido final, el sonido de algunas letras como tal. Y también miren acá qué fruta comienza con el sonido U, el niño tiene que escoger. Acá en las letras los estudiantes pueden explorar esas correspondencias. Hay una parte de lecturas que ustedes ahí van a encontrar un videito que yo tomé, pero en la parte de las lecturas hay un asistente que le dice como empieza a leer, entonces leen los dos al tiempo. Luego el niño tiene que leer solo para practicar la lectura en voz alta. Ahí salió. Leamos juntos el siguiente texto. La nutria Natalia. La nutria Natalia es amistosa. Juega con la elefanta y con la... Bueno, ahí está un poco la estrategia. También hay trabajos para reforzar el tema de las letras, las correspondencias. Me sale una imagen, entonces tengo que arrastrar para conformar la palabra. Como que hay varias herramientas allí para explorar. Y finalmente quiero compartirles una guía que acaba de ser publicada por un profesor español que se llama Julián Palazón. Esta guía es una guía gratuita que pueden descargar de internet. Miren que ahí sale el enlace o la pueden encontrar en el blog del profesor que también les sugiero, que es bastante interesante. Allí hay una ruta muy clara sobre la enseñanza de la lectura y la escritura, pero también hay una apuesta por cómo podemos atender de forma adecuada a niños con dislexia y otras dificultades del aprendizaje. En el bloque 4 del libro vamos a encontrar esas dificultades específicas de aprendizaje, algunas sugerencias para trabajar con estudiantes de secundaria, y va a haber también una exposición sobre la prevención. Miren, aquí dice, una onza de prevención vale más que una libra de cura. ¿Por qué? Porque lo que se busca es que pasemos de un sistema educativo que espera el fracaso a un sistema educativo que intervenga de forma oportuna. Y este también es un libro del profesor que se lo recomiendo, tiene rutinas de trabajo muy claras cuando tenemos problemas en conciencia fonológica, en la decodificación, o que tenemos problemas en el trazado de las letras, con el lenguaje oral. Hay rutinas muy claras de qué se puede hacer allí. Y, profes, en general y a modo de conclusión, de nuevo, lo ideal es que no tuviéramos que recuperar aprendizaje. Lo ideal sería que pudiéramos ofrecerle a los niños y a las niñas intervenciones tempranas, efectivas, que no permitiéramos que se abrieran brechas a partir de una enseñanza explícita y sistemática, que necesitamos tener una cultura de la evaluación en las instituciones educativas que no solamente ponga un número, sino que me marque la ruta y el camino que debo seguir como educador para lograr que la mayoría de mis niños avancen en los aprendizajes. Y que debemos romper, profes, con esa lógica de cumplir con contenidos. Nosotros necesitamos garantizar que los niños desarrollen habilidades específicas y eso a veces implica sacrificar algunos temas del currículo, pero con la claridad de que le estamos brindando las herramientas básicas que el niño necesita para aprender a lo largo de la escolaridad, a lo largo de la vida,
ganen autonomía, confianza y puedan hacer parte de la cultura escrita. Entonces, esas son las conclusiones, Lina. Agradecerle a los maestros por habernos acompañado el día de hoy. Gina, yo sí te quisiera hacer una pregunta que por acá nos hacen una profe, como en dos sentidos, y yo creo que siempre cerramos estos webinars conversando vos y yo un poco, poniendo aquí sobre la mesa lo que hemos conversado en otros espacios, y es un poco la dependencia del material. Hablaste de varios materiales, lo has hablado pues en diferentes ocasiones, y lo enlazo a una pregunta que nos hace la profe y es, yo tengo dos estudiantes en segundo grado con rezagos en la lectura y la escritura inicial. ¿Es recomendable retomar el material de ATAL del grado primero? Es un poco, bueno, responder a la pregunta, pero responder también en la lógica del material. Tenemos que depender de un material específico, podemos hacer uso de los materiales que tenemos a la mano, cómo usarlos, como para que los profes se queden ahí con la idea de podemos usarlo, pero si no lo tenemos, podemos hacer también ejercicios de remediación siguiendo las orientaciones que has dado. Lina, me parece maravilloso que la profe pues tenga el material de ATAL, es una cosa que siempre va a ayudar a que la enseñanza sea más estructurada, más secuencial, entonces esa es una parte positiva de que los materiales estén allí. La pregunta de la profe me parece que se responde con, profe, evalúe e identifique qué es lo que los niños no saben hacer, es decir, cuáles correspondencias no dominan, qué parte de ese aprendizaje de la lectura y la escritura es el que han logrado y en qué punto están, para saber si ese material sí me sirve o no. Porque entonces, si usted logra identificar que ya domina, por ejemplo, las correspondencias, las primeras correspondencias, es decir, las más frecuentes, las más transparentes y las que se pueden extender, como son las vocales M, N, L, S, T, F. Si ellos ya logran esas, yo no tendría por qué retomarlas. Retomo las que no dominan y lo hago de manera tal que pueda generar una estrategia más rápida en el tiempo. Entonces empiezo a presentarle 2 sonidos a la semana para lograr que el niño avance en ese aprendizaje como tal. No sería volver a arrancar con el material de ATAL el primer día, la A, sino lograr reconocer qué es lo que no sabía hacer para saber cuáles son los ejercicios y las tareas que debería retomar para desarrollarlo. Esto también significa que eso debe ser un aprendizaje acumulativo. Entonces, si yo ya identifico que no domina las menos frecuentes o las más complejas, como es la letra C cuando viene con A, O y U, y que la confunde con la letra C cuando viene con E y con I, pues entonces yo ya me centro solamente en esas tareas, pero además voy retomando las que ya domina, porque si dejamos de trabajar las correspondencias que ya domina, pues van a olvidarse. Entonces lo que hago es un proceso acumulativo de las nuevas que identifiqué que no logra hacerlo, más las que ya ha conocido. ¿Qué implica esto a grandes rasgos, Lina? Que tener material nos ayuda, pero nos ayuda más conocer la situación de aprendizaje de los niños y entender que si no sabe hacer esto, necesito devolverme a esto para lograr que aprenda. Entonces, por eso también debemos ser muy juiciosos con aprender qué significa leer y escribir, cuáles son esos hilitos y esas habilidades delgaditas que a veces parecen menos importantes, pero que pueden ser lo que el niño necesita para poder llegar acá. Entonces ahí necesitamos mucho aprendizaje de los profes, mucha capacidad para identificar lo que el niño no logra hacer para poder atender eso y no devolverme a enseñarle todo un libro porque quizás no lo necesite. Ok, Gina, muchísimas gracias. Les cuento a todos los profes que nos siguen pidiendo la presentación y documentos en relación a alfabetización, diligencia en la asistencia,
está en la casilla de comentarios. Por favor, dejen ahí pues entonces como todo su registro de asistencia, que a esos correos les estaremos enviando la información. Recuerden que la estrategia alfa cierra con este webinar la formación durante este año, pero iniciaremos en enero nuevamente con todas las actividades propias de alfabetización en Antioquia y esperamos entonces estar viéndonos en sus municipios, pues llegamos con la estrategia completa a los diferentes municipios del departamento. Entonces estaremos informando, enviando información, estén pendientes de las redes de la Gobernación de Antioquia, que por ese medio estaremos compartiendo toda la información respectiva. A todos quienes nos acompañaron, muchas gracias, y a Gina, por supuesto, siempre muchas gracias por su compromiso y el apasionamiento por la alfabetización. Feliz año a los profes, buen descanso. Luego, gracias.